Buenos días. Vamos a dar inicio a este editorial del domingo 25 de agosto del 2024. Le recordamos que en Venezuela Vetada contamos con su aporte para poder continuar con esta labor de despertar por Venezuela. Pueden comunicarse conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales o pueden hacer directamente su aporte a través del PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido. Muchas gracias. La semana pasada, en el editorial, hablamos sobre ese estado, esa mentira del Estado de Derecho en Venezuela. Hicimos énfasis en que el Estado de Derecho fue abolido en el proceso constituyente de 1999 y desde entonces no existe en Venezuela equilibrio de poderes, no existe nada de lo que pudiese ser catalogado como la existencia real de una democracia. No es que nosotros tuviésemos democracia antes veníamos de un periodo de la pseudodemocracia que reinó desde el 58 al 98 y después vivimos este proceso de revolución. Proceso revolucionario, algo que nunca se quiere tomar en cuenta, ¿no? En serio, por parte de la estructura dirigencial del país en todos los ámbitos. Eso es un proceso revolucionario. Si se entendiera un poquito las dimensiones de lo que eso implica, si se entendiese un poco lo que implica el hecho de la revolución socialista de la mano con la revolución del proceso de fundamentalismo islámico, quizás se acercaran después de 20 tantos años de aquella definición que expliqué. En 1998 yo expliqué a finales del 98, cuando se veía que el triunfo de Chávez era técnicamente inevitable, expliqué que Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Aquella realidad, si en aquel momento pudo haber sido un tanto difícil de ver, estaba allí. Era evidente para el que quisiera estudiarlo y entenderlo dentro del proceso global. Proceso global que hoy en ningún país se puede negar. El proceso existe y esa comunión de los conceptos socialistas, de este neocomunismo y la unión dentro del esquema del fundamentalismo islámico se hace todos los días cada vez más evidente. Pero volvamos a esto, a este chiste que fue llamado Estado de Derecho y que con la sentencia del TSJ quedó refrendado. Por supuesto, no se podía esperar otro resultado de la sentencia del TSJ, como tampoco se podía haber esperado otro resultado del anunciado por parte del CNE. No en esta elección, en cualquiera de las elecciones después del 2004, donde quedó científica y académicamente demostrado la inviabilidad del sistema electoral venezolano. Es decir, no se está demostrando nada nuevo. Esa era nuestra realidad. Y es nuestra realidad desde el 2004, en cuanto a lo electoral. En cuanto a lo general, ya explicamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, por supuesto que la decisión del TSJ es totalmente acorde con los principios revolucionarios, es decir, con el hecho del mantenimiento de la tiranía. El asunto es, si eso es así, ¿cómo fue posible que se validaran a todos este tipo de organismos? Que se validaran y se legitimaran este tipo de organismos. Es muy importante, más allá del hecho de la legitimación del TSJ y la legitimación del CNE vía voto y la legitimación del TSJ con la presencia de la líder en su carácter de candidata que no pudo ser porque si tú juegas con las reglas de la tiranía, te tienes a las reglas de la tiranía. La tiranía ya te había inhabilitado. Entonces, esa visita al TSJ lo que valió fue la liberación de Alex Saab. Muy importante recordar eso. Y en ese momento se legitimó al TSJ y el chavismo consiguió la liberación de Alex Saab. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque si vas a jugar con las reglas de la tiranía, deberías entender que la tiranía en ningún momento te iba a dar la oportunidad de participar como candidata. ¿Por qué si estamos conscientes de que el CNE tiene el control y la capacidad para mentir de manera descarada, se impulsa a todo un país a legitimar al CNE? ¿Y por qué si Maduro había sido desconocido no solo por la Asamblea Nacional, sino por 60 naciones en el mundo, 60 naciones en las que cuenta, empezando por Estados Unidos? Es decir, había más deslegitimación que aquella del 2019.
Entonces es muy importante entender que si algo se ha logrado es un proceso de legitimación, no solo de Maduro como candidato presidente, que culminó su periodo y se espera que constitucionalmente el 10 de diciembre tenga que haber un tipo de traspaso de mando, legitimando todo el periodo desconocido de Maduro. Se ataca a un TSJ que acaba de ser reconocido por la presencia de la líder antes de poder hacer su ejercicio como candidata, y por supuesto se legitimó el CNE. Quien ostenta la Fiscalía General de la República, Tarek William Saab, hace una aclaratoria donde él mismo dice, bueno, pero si tú fuiste a concursar con este CNE que en este estado, ¿por qué no aceptas lo que dice el TSJ de este estado? Y tiene que ver con eso, las reglas de la tiranía. Si tú aceptaste las reglas de la tiranía, te tienes que someter a las reglas de la tiranía. Por cierto, fiscal general nombrado por aquella asamblea constituyente que no hizo constitución alguna, pero que todos fueron a reconocer a aquel nombramiento. Parte de todo este increíble chiste que muchos quieren llamar Estado de Derecho. Llegaron al colmo del absurdo y lo ridículo diciendo hubo un golpe de Estado por la decisión del TSJ. Ridículos. Todos los que calificaron eso no tienen otro nombre que ridículos, payasos, necios, gente que se han negado a entender la realidad desde hace 25 años y han contribuido a este desastre. Han contribuido usando y impulsando a la gente para que voto a voto se haya legitimado esta desgracia por un cuarto de siglo. Entonces es muy importante tener eso en la dimensión de lo que significa cada uno de esos imbéciles que empezaron con el cuento de ha habido un golpe de Estado, el hilo constitucional. Es bueno que hagan una revisión de todos y cada uno que han dicho semejante pendejada y todo el vacío leguleyérico que han expelido, que es realmente bárbaro. Entonces se legitimó por parte de la líder el TSJ en base a una serie de estupideces que estaban en el marco del Acuerdo de Barbados. Desde el principio, viéndonos atrás, explicando toda la trama noruega que hizo posible todo este tipo de negociaciones, trama noruega que empezó en La Habana, continuó en Noruega, después paró en la Gran Mesa de México y tuvo esta parte del espectáculo en Barbados. Ya habían tenido otras presentaciones en distintas islas del Caribe. Pero paralelo a eso iba algo que al gobierno le interesaba muchísimo más, que al chavismo le interesaba muchísimo más, que es la relación tú a tú con la Casa Blanca. Y esa relación fue establecida en primera parte, en primer volumen y volumen fuerte de acción a través de Qatar. Una serie de reuniones en Doha dieron la posibilidad de una serie de acuerdos que eran considerados secretos. En realidad, el contenido de esos acuerdos ya fue hecho público y no trae sorpresa alguna, más allá de la Casa Blanca diciendo te voy a levantar sanciones si haces elecciones. El chavismo hizo elecciones. El chavismo de una vez en esos acuerdos les dice si la persona violó la ley no va a ser habilitada. Si está reconociendo la ley venezolana impuesta por el chavismo, por supuesto la líder no podía ser candidata. Entonces cada una de esas realidades las fue dejando claro el chavismo en todos y cada uno de los acuerdos. Y se consiguió que se legitimaran instituciones como el TSJ para poder llegar a esta realidad. Por eso es porque entonces, frente a ese peine tan grande del TSJ como árbitro, la candidata felicitó previamente a Gerardo Blay y los acuerdos de Barbados. Y le exigen al gobierno que cumpla algo que tenga que ver con los acuerdos de Barbados. Por supuesto, el chavismo no hay acuerdo que respete. Eso para ellos no tiene la más mínima importancia. Pero sí le pueden reclamar al otro lo que firmaron. Y ciertamente la Casa Blanca no ha cubierto lo que el chavismo, lo que debía cubrir para que el chavismo cumpliese. El chavismo decía de manera muy clara, liberen las sanciones, eliminen tal cosa, liberen a Saab, hagan tal y tal y tal cosa, y podrá haber elecciones limpias. Lo decían ellos con todo el descaro, es decir, de una vez aseguraban que tenían el control total del sistema electoral. Esto es bien importante entenderlo para
todo el que cree que puede haber algún tipo de posibilidad de algún ajuste dentro del marco de lo que se conoce como democracia para que pueda haber una transición y mantener todavía la vestimenta democrática de los que han ejecutado la tiranía, porque ese es el sueño de la estructura de la oposición, volver a un nuevo intercambio donde la tiranía pueda gobernar un ratico y la oposición pueda gobernar el otro. Más allá de lo ridículo que suena, es parte de lo que ellos se plantean. Es increíblemente ridículo, ¿no? Hablan de la alternabilidad y una gran cantidad de tonterías que no tienen nada que ver con la realidad de lo que significa estar bajo un proceso revolucionario, bajo la imposición de una tiranía, bajo un real proceso socialista, es decir, una transformación general de la sociedad. ¿Para qué? Para esclavizarla, para exprimirla, para prostituir una nación. Porque eso es lo que hace el socialismo. No hay novedad con respecto a eso, es histórico. Entonces nos encontramos con esa realidad. Y esas son muchas de las excusas para que no pueda haber ni siquiera una acción internacional, la cual sería también inútil, más allá de declaraciones absolutamente vacías. Ese reconocimiento de lo que se quiere desconocer de un día para otro no funciona. Maduro había sido desconocido por 60 naciones. 60 naciones que se vieron obligados a reconocerlo, que están obligados hoy a reconocerlo frente, por más que sigamos con relaciones rotas, lo están reconociendo, porque están reconociendo que hubo una elección en la cual Maduro perdió. Pero ¿cómo fue que se midió en elecciones si lo habíamos desconocido como presidente y está buscando una reelección? Eso no entra en la cabeza de alguien que está allá afuera. Ni entra en la cabeza de alguien con un mediano sentido común que esté aquí adentro. Entonces, esas son una serie de realidades que sirven de excusas para poder simplemente no tener que hacer más nada que comunicados totalmente vacíos. Pudiesen hacer algo más dentro de la geopolítica actual. Hemos hablado mucho del timing geopolítico y la realidad. No pudiesen hacer absolutamente nada más porque simplemente no está en sus intereses hacer algo más. Y eso tiene que ver con la realidad geopolítica. Que estos actores latinoamericanos están diciendo la preocupación y todo lo demás, y si en Venezuela todo se calmara, por supuesto los venezolanos volverían a su país. Y esa es la oferta de lo que le dice María Corina para que ellos emitan ese tipo de comunicados absolutamente vacíos. Son comunicados dirigidos a su electorado en cada uno de sus países, pero no tienen que ver con la realidad venezolana. Eso no tiene la más mínima importancia. Ellos tienen un problema en sus países causado por la inmensa cantidad de venezolanos que han tomado sus países por asalto. Por supuesto tienen que dar ese discurso, pero es el camarada Maduro. Vamos con tacto. Vamos a hacer que la líder se convenza de que o baila pegado a un gobierno de cohabitación formal, o vuelve a hacer elecciones, o decirle, mira chica, el juego está trancado. El juego está trancado. El juego está trancado ahorita, no, el juego está trancado desde el principio. Pero la gracia es de lo que logra hacer el chavismo para que se vea que el juego está trancado y cómo va doblándole el brazo al resto de la estructura del país. Como habíamos explicado, el chavismo busca llegar al nirvana de las tiranías. Por lo tanto, está totalmente preparado para dejar su chaqueta de tiranía constitucional y formar totalmente su chaqueta de tiranía formal, fáctica. El chavismo está absolutamente claro que eso lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer ahorita. Si lo obligan, sí. Si no, vuelve a ponerse su chaqueta de tiranía constitucional. ¿Por qué? Porque el objetivo es aquel, el nirvana de las tiranías. Entonces, el chavismo se siente absolutamente cómodo cambiándose de chaqueta y poniéndose más la chaqueta constitucional. Y para eso cuenta con las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores y las elecciones de Asamblea Nacional. El eje está en la elección de alcaldes y gobernadores. Hemos explicado que ese es un proceso altamente clientelar. Por lo tanto, va a haber participación. Quien crea que no se va a volver a lanzar Manuel Rosales para una reelección, no entiende la realidad. Quien crea que aquellos alcaldes que supuestamente son de oposición no se van a lanzar, no entiende la realidad. Y quien crea que el gobierno va a desaprovechar esa oportunidad electoral para generar un nuevo liderazgo opositor alternativo,
no están tendiendo la jugada. Entonces, eso forma parte de todo lo que van a ir haciendo para un gran arsenal, para volverse a poner la chaqueta de tiranía constitucional. Les recuerdo, el nirvana de las tiranías es el objetivo. No hay ningún problema si los astres no pueden ponerle de nuevo, ajustarle a la nueva medida la chaqueta de tiranía constitucional. El chavismo está altamente preparado para esa situación. Entonces, dentro de todas las herramientas que va utilizando el chavismo para prepararse en el ejercicio legal de la tiranía fáctica, están ahora esta nueva ley, una nueva ley que viene a poner otro barreote más a la libertad en cuanto a la libertad de expresión y la capacidad de hacerlo por los medios virtuales como este. Eso se suma a la ley anterior y a la ley del odio y a la ley resorte. Por eso son simplemente nuevos y nuevos y nuevos barrotes a la libertad. Es terrible esta situación porque lamentablemente también está en un marco global. Estamos viendo en Europa lo que está sucediendo en Reino Unido. Ciertas leyes similares a las de Reino Unido se están buscando imponer en Francia y en España. Ya vimos lo que sucedió en Canadá con la huelga de los camioneros. Entonces, vamos a ver cada vez más control de la oportunidad de expresión. ¿Y cómo es posible si aquellas son democracias liberales y la tiranía está haciendo lo mismo? Así. Porque la revolución es una sola y el control de la sociedad es el objetivo. Pero, ¿por qué esta realidad hoy golpea tanto y de manera tan frontal? En el caso venezolano. Porque está en el marco de una tiranía declarada, no en el marco de una democracia liberal. Para los que creen que viven algo distinto, no, simplemente nosotros estamos viviendo el proceso sin máscara, en este gran proceso de transformación global, el cual se está llevando por el medio las libertades de todos, porque la gente ha dado por sentado la libertad. Y la libertad implica responsabilidad. Responsabilidad de no haber sido tan increíblemente estúpidos como para llevar a gente totalmente cooptada y pusilánime a puestos de poder. Porque lo que estamos viviendo globalmente es que puede existir una cosa como un Trudeau, como un Macron, como un Pedro Sánchez en posiciones de gobierno, es debido a la estupidez de esas sociedades que fueron y votaron por semejantes payasos. Que exista hoy la administración Biden es debido a la estupidez del estadounidense promedio. Entonces, esas son realidades que tenemos que entender. La sociedad fue estupidizada para llegar a esto. Nuestra sociedad está tan increíblemente estupidizada que en una tiranía establecida por 25 años, hoy están repitiendo lo mismo de lo que se puede encontrar una y otra vez en nuestra historia electoral, en estas 34 elecciones en este cuarto de siglo. En estos días subí un tuit del 2009 donde explicaba: Chávez persigue, secuestra, tortura y mata, es dueño del TSJ y SNE, pero este gobierno lo vamos a sacar con votos. Es exactamente la misma estupidez que se está viviendo hoy, 15 años después. Y lo consigo en un tuit del 2009 que pude haberlo conseguido en un tuit del 2006 si Twitter hubiese existido para la fecha. Porque no hay ningún tipo de cambio, no hay ninguna novedad, no hay nada inédito. Porque todo simplemente es este constante giro de 360 grados donde han imbuido al país en mentira tras mentira, en burla tras burla, de la manera más descarada. Mientras tanto, los barrotes, como esta nueva ley, se siguen fijando con fuerza. Y sería bueno que la gente lo entendiera dentro del marco no solo nacional, sino del problema global. Y entender que si algún país tiene el con qué empezar a cambiar un poquito, mucho de la situación, es Venezuela. Y si cada país va tomando conciencia de lo que vale su tierra y de las posibilidades que tiene su tierra, pudiese separarse de todos los procesos globalistas y empezar a construir nación. El proceso socialista destruye al individuo, la familia, la sociedad y la nación. En el momento que va atacando esa escalera, de acuerdo a la realidad de cada uno de sus países, decide por dónde entrar. Ya tienen individuos muy débiles.
En muchos lados la sociedad está totalmente podrida y corrompida. En otros han logrado fracturar a la familia al máximo. En los otros simplemente no hay conciencia de nación. Entonces hay que tener muy clara esa escalera para poder decir hacia dónde se quiere ir como individuo, como familia, como sociedad y qué queremos como nación. Venezuela tiene muchísimas posibilidades y hay que entender lo que vale Venezuela para entender el tamaño de la traición y para entender que simplemente Venezuela es magia pura y recuperarla no es un sueño, sino que es nuestro deber. Señores, Venezuela lo vale. Que viva Venezuela.